entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Señor, purifícame, Señor, límpiame, Señor, cada día, porque sabemos, Señor, en ti, Señor, podemos encontrar esa luz que nos ayuda a seguir, Padre. Podemos decirle en este momento: purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Oh, sí, Señor, purifícame, Señor, cada día más. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar cada día, Señor, esa limpieza, esa pureza, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén, Señor. Enséñame. Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga en esta hora, sean todos bienvenidos una vez más a una nueva transmisión aquí en nuestra Iglesia Cristiana Gloria de Dios, como ya lo tenemos estipulado, que de lunes a sábado tenemos nuestras transmisiones a las 7 de la noche. Entonces les agradecemos siempre de antemano que estén conectados siempre, que estén compartiendo la palabra del Señor con muchas más personas para que también puedan recibir lo que de parte del Señor hay para cada uno de nosotros. Entonces es de bendición que no nos quedemos nosotros solos con la palabra, sino que también podamos compartirla y seguir llegando a más personas, seguir llegando a más lugares con la palabra del Señor. Amén. Entonces es de bendición que todos podamos estar aquí en esta hora compartiendo y recibiendo lo que de parte de Dios hay para cada uno de nosotros. Entonces vamos a comenzar este espacio orando para dar inicio al tiempo de la palabra. Es bueno estar prestos y dispuestos a recibir lo que de parte del Señor hay para cada uno de nosotros en esta hora. Así que te invito a que dispongas tu corazón, dispon este tiempo. Si de pronto estás haciendo algo, pues también que puedas estar atento a la palabra del Señor, que podamos dar prioridad a lo que es de Dios en todo tiempo y que sea Dios hablando a cada uno de nosotros en esta hora. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu hermosa presencia, Señor, en nuestra vida, porque vemos cada día, Señor, tus nuevas misericordias, tu amor, Señor, inagotable en nuestras vidas, Señor, en nuestra familia. Gracias por el cuidado, Señor, por la protección que tú tienes para con cada uno de nosotros, con todas las familias, Señor. Gracias porque tú estás en medio de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, ahí estás tú en medio nuestro. Y sabemos que tú te encuentras, Señor, ahora en medio de nuestra casa, Señor, en medio de nuestra familia, porque nos disponemos, Señor, a tener estos tiempos, Padre Celestial, para compartir tu palabra, para elevar, Señor, una oración delante de tu presencia, Padre Celestial. Y por eso creemos y sabemos que estás en medio nuestro, Señor, que estás ahí obrando siempre en todo tiempo, que estás cada día llenándonos, Señor, de tu amor, de tu protección, Señor, de tu compañía, dándonos esa gracia, Señor, y ese favor
para seguir creciendo, Señor, para seguir adorándote en todo lo que hacemos. Y por eso nos disponemos, Señor, en esta hora a recibir tu palabra, Señor, a recibir tu dirección, a recibir el consejo, Señor, que viene de tu parte a través de tu palabra, Señor. Disponemos este tiempo, esta hora, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestras vidas. Y tenemos un corazón presto, Señor, y un corazón dispuesto para escucharte, Señor, y para adorarte, Señor, en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente sean todos bienvenidos, a todos los que se están conectando, a todos los que siguen ahí conectados, compartiendo la palabra del Señor. Y en esta hora pues vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a estar leyendo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, en el verso 1, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Deuteronomio 8, 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén y amén. Bueno, aquí en esta porción de la palabra podemos ver cómo el Señor habla al pueblo de Israel, dice la buena tierra que han de poseer, les dice que le va a dar una tierra abundante, una tierra fructífera, una tierra donde comerán el pan y tendrán en abundancia, ¿verdad? Pero esto, para llegar a ese punto, quizás donde llegan a ese lugar de abundancia, donde tienen todas quizás las comodidades, todas las cosas, esa tierra que fluye leche y miel, para llegar a ese lugar hay que pasar ciertas estaciones o ciertas cosas en nuestra vida para poder entender y poder darle el valor que realmente merece ese lugar de bendición, ese lugar de abundancia y ese lugar al que el Señor nos quiere llevar en nuestra vida. Amén. Entonces podemos notar en esta porción de la palabra que Dios nos llama a poner por obra su palabra, que podamos tener ese deseo de obedecerle, ese deseo de siempre buscar su palabra, de buscar el consejo de Dios en nuestra vida, de no solamente hacer las cosas porque sí, sino que tengamos realmente un propósito, que tengamos realmente algo en lo cual nosotros nos fundamentamos, y es la palabra del Señor para poder heredar esa tierra que Dios nos promete, que Dios promete aquí en su palabra, ¿verdad? Entonces el obedecer nos lleva a vivir esa vida, a ser multiplicados, a entrar y a poseer las promesas que Dios nos ha dado, pero muchas veces quizás estamos como en esa temporada donde no tenemos escasez o estamos en una temporada donde nos sentimos bien y quizás nos acomodamos y creemos que de pronto ya llegamos al lugar donde Dios nos quiere llevar, y no, realmente toda nuestra vida es quizás un proceso que debemos vivir para poder llegar a esa tierra, a esa vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, cuando entramos en una zona de confort y empezamos a dar todo por hecho, confiamos en nuestras fuerzas. Entonces ahí es donde Dios entra en acción para recordarnos que nuestros días, nuestra vida y todo lo que hacemos está en sus manos. Como les decía, si entramos en esa zona de confort, en ese lugar donde creemos que tenemos todo bajo control, entonces el Señor entra y dice: no puedes conformarte, no puedes quedarte estancada, no puedes quedarte de pronto en ese lugar de comodidad,
porque ahí no es donde el Señor quiere que nos quedemos, porque el Señor quiere que sigamos en crecimiento constante, que sigamos en ese crecimiento y en esa búsqueda constante de su palabra, en esa búsqueda constante de su voluntad para nuestra vida. Entonces, por eso leímos en el capítulo 8 de Deuteronomio, dice el verso 1 nuevamente: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis a poseer y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dice que nos cuidemos de poner por obra todos los mandamientos del Señor. O sea, que tengamos siempre presente cuál es esa voluntad y cuáles son esos mandamientos que el Señor nos manda que hagamos, que el Señor nos invita, nos exhorta que estemos haciendo, que no nos quedemos estancados, que no nos quedemos de pronto en una sola cosa, sino que podamos ir en crecimiento constante. Entonces dice el verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Entonces aquí podemos ver que el Señor permitió que el pueblo de Israel pasara por un desierto, pasara por una situación difícil, pasara por una temporada quizás no tan agradable, pero entonces ese desierto tenía un propósito, ese desierto tenía algo más allá. No era que solamente el Señor los quería hacer pasar por ese desierto, quizás porque eso fue lo que Él quiso o porque sí, sino que el Señor tenía un propósito con el pueblo de Israel, y era que aprendieran a depender totalmente del Señor, a que aprendieran a depender de Dios en todo tiempo. Entonces dice, sigue diciendo el verso 2, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces aquí nos muestra tres razones por las cuales el Señor permite que el pueblo de Israel pase por un desierto, y eso es lo mismo que el Señor también nos quiere enseñar y nos quiere hacer ver, y es que no pasamos por situaciones adversas o por situaciones difíciles en vano, o porque sí, o porque eso fue lo que nos tocó, no, sino que el Señor tiene un propósito con cada cosa que pasa en nuestra vida. Si nosotros creemos en el Señor y sabemos que Él es el dueño de todo lo que tenemos de nuestra vida, entonces debemos confiar en que todo lo que pasa en nuestra vida es un propósito y es algo que Dios permite para que nosotros aprendamos, para que haya un crecimiento y un cambio en nuestra vida. Entonces dice primeramente que lo hace pasar por el desierto para afligirlo. Entonces el desierto es un lugar donde no tenemos otra opción que depender de Dios, lo que les decía ahorita. Si estamos en una situación difícil, lo primero quizás que nosotros hacemos como personas en nuestra humanidad es tratar de resolver las cosas a nuestra manera, quizás en lo que nosotros creemos que está bien, o de pronto las herramientas que tenemos a la mano. Pero cuando ya vemos que quizás no tenemos salida, entonces es cuando decimos, bueno, Señor, tú tienes el control de todas las cosas, cuando debería ser el Señor a quien primero debemos recurrir en todo tiempo, no solamente cuando pasamos situaciones adversas. Entonces, en esas situaciones, en esos desiertos de nuestra vida, en esas temporadas de nuestra vida, es donde más nos aferramos, donde más entendemos, donde el Señor nos hace entender que dependemos totalmente de Él, que no dependemos de nuestras fuerzas, de nuestro trabajo, quizás de nuestra familia, no dependemos de nada a nuestro alrededor, dependemos de la voluntad y del propósito que Dios ha trazado a cada uno de nosotros en nuestra vida. Entonces, esas distracciones que quizás podamos tener en nuestra cotidianidad cuando estamos en situaciones adversas, quizás no las vemos, ¿verdad? Porque usted en un desierto, si usted se imagina quizás en medio de un desierto, no hay distracciones, no hay cosas que nos quieran de pronto hacer apartar de lo que estamos viendo delante de nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, esos tiempos de dificultad y esos tiempos de desierto en nuestra vida nos hacen entender eso, que podamos depender totalmente del Señor y confiar 100% en el Señor y saber que Él tiene el control de todo en nuestra vida. Y sigue diciendo el verso que para afligirte y para probarte. Entonces también el Señor les permitió pasar por ese desierto para probarlos. Cuando Dios trae prueba a nuestra vida es para que aflore y se visualice en quién o en qué tenemos nuestra confianza. Es decir, ahí sale a relucir en nosotros a quién realmente nosotros queremos agradar, si nos queremos agradar a nosotros mismos, si queremos agradar a otras personas,
o si realmente queremos agradar al Señor. Es ahí donde sale a florecer a quién servimos nosotros realmente, porque vamos a ir de pronto a esa vid o a esa fuente en la cual nosotros tenemos nuestra esperanza, en la cual nosotros tenemos nuestras fuerzas. Entonces esos tiempos de desierto y esos tiempos difíciles el Señor los usa para probarnos y para que entendamos, como les decía, que dependemos totalmente del Señor. Entonces debemos ser corregidos en esa parte para no perder el enfoque en Cristo. Esos momentos nos enseñan y nos permiten ver de una manera diferente, de una manera más clara, que dependemos del Señor, que debemos poner nuestros ojos en Dios, que no debemos distraernos y no debemos dejarnos deslumbrar o persuadir de cosas que nos quieran hacer apartar del Señor, sino que pongamos y fijemos nuestra mirada en el Señor, que confiemos en la voluntad de Dios para nuestra vida y que tengamos esa confianza en Dios de poder decir: Señor, tú tienes el control de todas las cosas, aunque sin importar la situación o la circunstancia que estemos pasando, ya sea que estemos en abundancia, en escasez, en un desierto, en una tierra de bendición, quizás que podamos entender que solo Dios tiene el control, no porque tengamos quizás más recursos que otras personas vamos a pretender que tenemos control sobre algo o tenemos más beneficios que otras personas, sino que podamos tener eso presente, y es que Dios a cada uno nos tiene un proceso diferente en temporadas diferentes, y es por eso que cada quien debe vivir su proceso conforme a esa voluntad y conforme a los tiempos de Dios. No podemos empezar a compararnos o a decir por qué tal persona salió de esa situación más rápido que yo, o por qué pasó esto, por qué el otro no, sino que cada uno vive un proceso diferente. Y así como el pueblo de Israel vivió ese proceso en ese desierto donde el Señor los afligió, donde el Señor los probó, así también el Señor hace con cada uno de nosotros cuando nos permite vivir situaciones quizás difíciles, situaciones que en el momento no entendemos, pero que son con un propósito y que son con algo que va más allá de lo que nosotros podamos ver y que va más allá de nuestra vista, de lo natural, y que tiene que ver con ese plan perfecto de Dios para nuestra vida. Entonces sigue diciendo en el verso 2: para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Entonces esos desiertos, esas temporadas también nos permiten ver, también permiten que salga a la luz, que saliera a la luz lo que había en el corazón del pueblo de Israel, en este caso la historia que estamos leyendo, y así mismo pasa con nosotros. Las situaciones, como les decía, son necesarias para que salgan a florecer lo que hay en nuestro corazón. Si tenemos fe, si tenemos confianza en el Señor, si estamos realmente obedeciendo al Señor, si le queremos obedecer y queremos seguir confiando en su palabra, o simplemente nuestra fe o nuestra confianza en el Señor de pronto no era tan fuerte. O sea, esas situaciones hacen aflorar todas esas cosas de nuestra vida y nos permiten tomar decisiones que nos ayudan a seguir en ese propósito del Señor y en ese camino que Dios quiere que sigamos, porque para eso, como les decía, son las situaciones, son los desiertos, no son para destruirnos, no son para matarnos, no son para que nos quedemos quizás en esa situación, sino para que sigamos adelante y para que cambiemos las cosas que quizás estábamos haciendo mal, para que las empecemos a hacer de la manera correcta, como le agradan al Señor. Entonces, en los momentos de escasez y dificultad, revelamos lo que hay en nuestro corazón, se revela lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestros pensamientos y lo que nosotros realmente pensamos y queremos en nuestra vida. Entonces, una de las razones por las cuales pasamos por desiertos es porque Dios quiere enseñarnos algo. Como les decía, no son para destruirnos los desiertos, las temporadas de escasez no son para destruirnos, sino son para catapultarnos, para hacernos crecer, para hacernos afirmar nuestra confianza en el Señor, si lo vemos de esta manera. Entonces vamos a seguir leyendo, y dice el verso 3, en el capítulo 8 de Deuteronomio, dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces aquí el Señor le quería enseñar al pueblo de Israel una total dependencia de Dios, que podamos depender totalmente del Señor. Y quizás a veces
como les decía al principio, creemos tener el control, creemos tener las cosas bajo nuestro cuidado, bajo nuestros ojos, quizás bajo nuestro mando. Creemos que tenemos todo controlado, todo de pronto a nuestro parecer, pero debemos entender que no depende de nosotros, que no se trata de nosotros, de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y es por eso que la palabra nos enseña que somos instrumentos en las manos del Señor, que somos ese instrumento que Él usa para bendición, que Él usa para su propósito, para lo que Él quiera hacer en nuestra vida. Debemos estar prestos y dispuestos a hacer y a cumplir la voluntad del Señor. Entonces en el desierto no hay nada de qué alimentarse ni dónde estar seguros. Esas temporadas nos enseñan esa dependencia total del Señor, nos enseñan a que dependemos de Dios, de que nuestra familia, de que el alimento, el vestido, de que todo lo que nosotros tenemos, nuestro empleo, todo, dependemos del Señor. Por eso dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces miren que toda la palabra se va complementando y vamos enseñándonos ese mismo principio de buscar siempre la presencia del Señor, de buscar siempre primeramente las cosas que son de Dios, las cosas que agradan al Señor, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. No vamos a tener de pronto que aferrarnos a ellas, sino que el Señor las va a traer a nuestra vida cuando dependamos, cuando aprendamos a depender, cuando aprendamos a confiar completamente en el Señor. Entonces, en este pasaje, en este verso, nos enseña la palabra del Señor. Dice el verso 4: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Entonces nos enseña la palabra del Señor que no solo de pan vivirá el hombre. Eso lo habíamos leído en el capítulo 3, que dice: más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Que tengamos esa dependencia del Señor nos enseña. Entonces muchas personas viven en sus esfuerzos de sus bienes materiales, de lo que puedan poseer. O sea, como les decía, se aferran, quizás se sienten seguros cuando tienen cosas materiales, cuando tienen de pronto dinero, cuando tienen un empleo, se sienten como en una seguridad, pero nuestra seguridad no debe estar en esas cosas. Nuestra seguridad debe estar en Cristo, nuestra seguridad debe estar en el Señor, nuestra confianza debe estar en el Señor, porque Él suplirá todas las cosas en nuestra vida a su debido tiempo, cuando Él vea que nosotros realmente estamos buscando las cosas que a Él le agradan, cuando fijamos nuestros ojos en el Señor, cuando buscamos siempre la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces el pueblo de Israel tenía comida y techo seguro en Egipto, pero no era el lugar seguro para que habitaran, porque Dios tenía un lugar mejor. Entonces aquí podemos ver que lo que nosotros pensamos que es un lugar seguro, lo que nosotros creemos que es un lugar de bienestar, puede que no lo sea, porque ese no es el plan de Dios para nuestra vida. Entonces el pueblo de Israel estaba en Egipto, pero ellos estaban allá, quizás tenían comida, quizás tenían techo, pero ese no era el lugar donde Dios los quería llevar, ese no era el lugar donde Dios quería que ellos habitaran, porque el Señor tenía ese lugar, esa tierra prometida, ese lugar, esa tierra que fluye leche y miel. Ese era el lugar donde Dios quería que el pueblo de Israel habitara, no en Egipto, aunque tuvieran comida, aunque tuvieran techo, aunque tuvieran comodidades, pero no era el lugar donde Dios los quería tener. Entonces debemos entender que no debemos aferrarnos, debemos sentirnos seguros en los lugares incorrectos, sino que nuestra seguridad debe estar en el Señor, nuestra seguridad debe estar en Dios en todo tiempo. Entonces aquí podemos notar que aún en el desierto el Señor tenía cuidado del pueblo de Israel, el Señor tenía cuidado de su pueblo, no los dejó a su merced, no los dejó a la deriva, no los dejó abandonados, sino que Él tenía cuidado de todo el pueblo de Israel. Y lo leímos en el verso 4, dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Es decir, el Señor tenía cuidado de ellos, el Señor los llevaba bajo su mirada, los tenía protegidos, aunque era un tiempo de escasez, quizás un tiempo donde ellos no estaban acostumbrados quizás a vivir de esa manera, pero el Señor aún así nunca los abandonó, nunca los dejó solos, siempre estaba con su pueblo ahí
en todo tiempo. Entonces dice el verso 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Entonces aquí podemos ver que lo único que el pueblo debe hacer es obedecer los mandamientos del Señor. Esa es la invitación, y lo pudimos leer también al principio, donde decía que nos cuidáramos de obedecer los mandamientos del Señor, que nos cuidáramos de buscar la palabra de Dios, de seguir sus mandamientos, de ser obedientes a la palabra del Señor, que no nos dejemos desviar ni persuadir de las cosas incorrectas, sino que estemos encaminados en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios. Entonces nos vuelve a repetir la palabra, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiendo. Eso es lo que el Señor nos quiere que nosotros aprendamos, quizás en esos momentos de desierto y en esos momentos de dificultad, que aprendamos a depender del Señor y a confiar y a ser obedientes a la palabra del Señor. Y dice el verso 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces miren todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel para poder llegar a esa tierra de abundancia, esa tierra de bendición, a esa tierra prometida. Tuvo que pasar por un desierto, tuvo que ser afligido, tuvo que ser probado, tuvo que dejar salir toda la que había en su corazón y reconocer al Señor como su Dios y obedecer al Señor, obedecer los mandamientos de Dios para poder llegar a esa tierra prometida. Y esa es la invitación en esta noche, que podamos obedecer al Señor, que podamos deleitarnos en la presencia del Señor, que podamos ser obedientes, y que en esos momentos de dificultad sepamos a quién debemos acudir, que debemos acudir al Señor, que debemos acudir a su presencia, que debemos acudir a su palabra para que Él nos enseñe, nos dé esa sabiduría para tomar decisiones, nos dé sabiduría en nuestro actuar, en nuestro caminar diario, para que no nos dejemos de pronto embolatar, por decirlo así, que no nos dejemos desviar de lo que Dios nos quiere enseñar, porque esos momentos difíciles, esos momentos de dificultad son para que aprendamos algo. El Señor a cada uno nos enseña de una manera diferente, pero todo está en su palabra. A través de su palabra Él nos enseña, nos muestra lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Amén. Entonces el desierto no es un lugar para vivir, es un proceso que Dios permite en nuestra vida cuando ve que le estamos dando prioridad a otras cosas y no a Él, cuando Dios ve que no estamos dependiendo de Él. Entonces miren esto importante, y es que, como les decía al principio, el desierto no es para matarnos, no es para de pronto que nos quedemos ahí. El desierto no es para vivir tampoco, no nos podemos quedar viviendo en el desierto, sino que es un proceso, es una temporada quizás que podamos pasar en nuestra vida, pero para que aprendamos a depender del Señor, para que aprendamos a buscar al Señor y a servirle y a obedecer con gozo todos sus mandamientos, para que aprendamos a buscar su rostro todos los días de nuestra vida. Después de este desierto, después que el pueblo de Israel pasó el desierto, pudimos leer que entraron en esa tierra de abundancia, en esa tierra de bendición. Y asimismo el Señor nos dice en esta noche, nos habla también a nosotros, que si estamos pasando una temporada difícil, un momento quizás en los que no sabemos qué hacer, que podamos acudir al Señor, porque esos tiempos son pasajeros, esos tiempos son un proceso que el Señor permite en nuestra vida para un propósito específico con cada uno de nosotros. Y después de esos desiertos viene una bendición, viene la bendición de Dios sobre nuestras vidas, y eso es en lo que debemos enfocarnos, y no quedarnos de pronto pensando en la situación, en el momento, en la temporada que estamos pasando, sino poder ver más allá y poder ver lo que hay después de ese lugar desierto, de ese lugar difícil, de esa temporada difícil que estamos pasando, y poder ver lo que nos enseña, lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Y dice en el libro de Mateo, como lo leímos, como les dije, les comenté ahorita, en el libro de Mateo, en el verso
En el capítulo 6, en el verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nos enfocamos primeramente en el Señor, si nos enfocamos en la bendición, en los mandamientos del Señor, entonces todas las demás cosas serán añadidas. No nos debemos preocupar quizás por cosas vanas, por cosas pasajeras, sino preocuparnos por agradar al Señor, por buscar su palabra, por escudriñar su palabra y por obedecer sus mandamientos, por depender totalmente del Señor. Y dice Deuteronomio en el capítulo 7, Deuteronomio 7, en el capítulo 7 del verso 6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces miren, aquí también hay como un modo de conclusión. Dicen en Deuteronomio en el capítulo 7, en el verso 6, que el Señor nos hace pasar por esos momentos difíciles, quizás nos permite esos tiempos en nuestra vida, no porque nos quiera destruir, no porque quiera matarnos, sino porque quiere enseñarnos algo, quiere que podamos crecer, quiere que podamos tener un carácter diferente, que podamos seguir sus mandamientos y cumplir sus mandamientos. Y dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces miren lo que el Señor dice de cada uno de nosotros. Somos un pueblo especial para el Señor, y por eso Él nos corrige, por eso Él nos enseña, por eso Él nos exhorta con su palabra, por eso permite tantas cosas en nuestra vida, pero todo esto es para nuestro bien, para que podamos seguir creciendo y para que podamos seguir en el camino y en la voluntad del Señor. Y ya para terminar, dice en el libro, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, Primera de Pedro en el capítulo 2, en el verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces miren nuevamente lo que el Señor dice de nosotros: somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces debemos comportarnos como tal, debemos seguir creciendo, seguir en esa obediencia delante del Señor, seguir alimentando nuestra vida diariamente con la palabra de Dios, que podamos permitir los cambios que Dios quiere en nuestra vida, que podamos darle el control de todas las cosas en nuestra vida al Señor, y no ser quizás piedra de tropiezo, no ser de pronto piedra de tropiezo, no ser los que hacen tropezar a otras personas, sino que podamos enfocarnos en el llamado, que podamos enfocarnos en el propósito de Dios para nuestra vida, en obedecer la palabra del Señor y en depender totalmente del Señor, que todo lo que el Señor permite en nuestra vida es para bendición, es porque nos va a llevar a un lugar diferente, porque nos va a llevar a un lugar de abundancia. Pero si estamos pasando por una situación difícil, debemos entender que es pasajera, que debemos tomar lo bueno y desechar lo malo y seguir creciendo y seguir caminando con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces vamos a orar en esta noche para darle las gracias a Dios por su palabra, por su enseñanza, porque cada día nos instruye
y nos da una palabra de esperanza para nuestra vida, para que no desfallezcamos, para que sigamos creciendo en el Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra, porque cada día, Señor, nos enseñas, nos instruyes, Señor, nos corriges con tu palabra, Padre Celestial. Por eso nos presentamos, Señor, por eso cada día, Señor, estamos aquí porque queremos que nos enseñes, Señor, que nos dé una palabra de esperanza, una palabra de aliento, Señor, y la compartimos, Señor, también con otras personas para que puedan ser edificadas, Padre Celestial. Gracias, porque tu Espíritu Santo, Señor, ministra nuestra vida, Señor, porque cada día está en medio nuestro, llenándonos de tu presencia, Señor, de tu favor, de tu fortaleza, Señor, y nos dando más fuerzas cada día, Padre Celestial. En esta noche, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor, y entendemos que esos desiertos, Señor, y que esas situaciones difíciles, Padre Celestial, son porque tú nos quieres enseñar algo, Señor. Porque tú quieres, Señor, que aprendamos algo que habíamos olvidado, que recordemos algo, Señor, que habíamos dejado atrás, Padre Celestial. Porque tú quieres que dependamos totalmente de ti, Señor. En esta hora, Señor, y ponemos nuestra vida, Señor, en nuestro corazón y decidimos no depender, Señor, de las cosas materiales, decidimos no depender, Señor, de las cosas que son pasajeras, Señor, sino que fijamos nuestros ojos en ti, fijamos nuestros ojos, Señor, en las cosas que vienen de ti, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que si buscamos primeramente el reino de Dios, todas las demás cosas, Señor, vendrán por añadidura, Señor, y no debemos tener esas preocupaciones, Señor, y no debemos de pronto vivir, Padre Celestial, en esa ansiedad, sino permanecer en la confianza, Señor, y en la seguridad que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Gracias por tu hermosa presencia en nuestra vida. Te pido que bendigas, Señor, a cada familia, a cada persona que se conecta, que recibe la palabra, Señor, y la pone por obra, que cada día está atento, Señor, a recibir tu corrección y tu dirección, Padre Celestial. Yo te pido que los bendigas, Señor, que bendigas a la iglesia de una manera especial y que cada día sigas hablando, Señor, a nuestras vidas y llenándonos de tu hermosa presencia, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a todos los que se han conectado en esta hora. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden que tenemos nuestros devocionales de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, y nuestras transmisiones habituales a las 7 de la noche de lunes a sábado con nuestro pastor Esdras Tobío, nuestras escuelas dominicales en Sagún a las 9 de la mañana y aquí en Montería a las 4:40 de la tarde para que se programen y puedan asistir, puedan llevar sus invitados, puedan acercarse a recibir la palabra del Señor presencial los domingos. Así que agéndense y saquen el tiempo para congregarnos, porque la palabra nos enseña que debemos congregarnos, que debemos estar en coinonía con los demás hermanos de la congregación. Así que les invito para que se agenden, para que tomen esos tiempos y para que saquen el tiempo de ir a la iglesia para congregarnos en el nombre del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde en esta noche. Dios les bendiga. Incomparable, inigualable es tu amor, me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta.